Lenguaje de mujer. El lenguaje más difundido en el mundo no tiene nombre ni diccionario. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Aquí empieza Lenguaje de Mujer, con la psicóloga Raquel Andrea Álvarez. Lenguaje de mujer. ¿Qué es un límite? ¿Se pueden fijar límites a las personas? Este es el tema que la psicóloga Raquel Andrea Álvarez nos trae en el programa de hoy. Es un tema que desconocemos, pero que indiscutiblemente necesitamos para obtener una calidad de vida y bienestar en las relaciones interpersonales. Quédate en Lenguaje de Mujer y aprende sobre los límites para ejercitarse a vivir mejor. Lenguaje de Mujer. Hola, sean todas bienvenidas a este subprograma, el programa donde todas nosotras hablamos el mismo lenguaje. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y hoy me encuentro con un tema muy importante, aunque es desconocido. Cuando hablamos del rol de mujeres, quizás tocamos tópicos muy elementales, muy básicos, muy de nuestra función femenina, pero poco conocemos acerca de los límites. Hay límites por todas partes. Desde que nacemos inmediatamente, nosotras nos estamos enfrentando a una cantidad de límites, ¿sí? A una cantidad de prohibidos. Encontramos signos de prohibición en muchas cosas, aún en nuestra misma casa, en nuestro mismo espacio, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Ahí encontramos demasiados límites. Hoy vamos a aprender un poco de dónde vienen los límites, por qué se establecieron, si son importantes o no instaurarlos en nuestra vida, o tal vez tú te des cuenta que nunca has sabido fijar límites, sea a ti misma o a las demás personas. Bienvenidas a este espacio. Si sientes que existen tan pocas palabras para tantos momentos, ahora escucharás muchas palabras en otro lenguaje. La definición que nos da el diccionario acerca de los límites es una definición bastante sencilla, bastante básica. Dice que los límites es el fin o grado máximo de una cosa que no se puede o no se debe superar. Lo voy a repetir, fin o grado máximo de una cosa que no se puede o no se debe superar. Eso es un límite, es decir, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí tú puedes llegar. Así tú quieres experimentar que hay más allá, no lo puedes hacer, no puedes pasar porque si no va a haber una consecuencia. Resulta que los seres humanos, así como hay límites en las normas de tránsito, hay límites en las instituciones, sean educativas o sean laborales, inmediatamente nos dan los manuales de deberes y derechos del estudiante, deberes y derechos del empleado. Esos manuales que nos dicen hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y qué no, también existen en nuestra vida. En nuestra vida nosotros deberíamos de tener estipulado hasta dónde podemos llegar y hasta dónde otras personas pueden llegar, hasta dónde podemos traspasar nuestros límites o hasta qué lugar está prohibido pasar en la vida de nosotros. Entonces vamos a ver un poco acerca de los límites, cómo poner límites, para qué poner límites y sobre todo por qué es necesario, es sano o no es sano poner límites. Aprender a poner límites a algunas personas de nuestro entorno, ya sea laboral o personal, es muy importante. Del mismo modo que las paredes de tu casa determinan el ámbito donde tú vives, un límite define el espacio emocional que te corresponde como ser humano, diferenciando lo que eres y quieres de lo que no eres y de lo que no quieres. Así como Colombia geográficamente tiene límites, así como el mar limita con la playa, con la tierra, así nosotras debemos de instaurar en nuestra vida límites emocionales. Pero entonces nos embarca la pregunta de ¿dónde se originan los límites? ¿De dónde sale esta palabra? ¿En qué momento de la historia aparece que el ser humano también debe de colocar límites? Vamos a ir al Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo 28. En esta descripción, cuando nos narra la Biblia acerca de cómo Dios crea al hombre, antes de esto nos cuenta Dios cómo crea el mundo.
pasa un tiempo separando la luz de las tinieblas, pasa otro tiempo separando la tierra del mar, pasa otro tiempo separando los animales de diferentes hábitats, los que tenían que vivir con condiciones diferentes, sean en el aire, aéreas o acuáticas. Bueno, y así Dios empieza a organizar, y si vamos a trascender en el tema, pues vemos que lo que Dios hizo fue colocar límites. Igualmente, hasta donde llega el mar pueden vivir ciertos seres acuáticos. Si algún tiburón se sale del mar, inmediatamente muere. En cambio, el aire, en este espacio lo van a habitar aves de diferentes especies, y lo hizo con ciertas condiciones. El mar, entonces, eso fue lo que hizo Dios, establecer límites. El sol, la luna, las nubes, cuando aparecen las nubes, cuando desaparecen, todos estos, digamos, misterios fenomenológicos, Dios los establece, y de alguna forma Él empieza a poner límites. Entonces, desde antes de que el ser humano existiera, ya existían los límites. Dios todo lo hizo a base de límites. Allá en el huerto del Edén, cuando ya crea Dios a Adán y a Eva, les entrega sus límites, ¿sí? Lo primero que les dicen es: ustedes dos se van a encargar de reproducir la tierra, de trabajarla, le van a poner nombre a los animales, la van a disfrutar, van a encontrar placer en todo lo que tenga que ver en la supervivencia aquí, en la tierra, en su contexto en que están viviendo. Pero, y ahí aparece el límite, hasta aquí pueden llegar, hasta que aparece el árbol del bien y el mal, el árbol prohibido, del fruto que no se podía comer. Todo lo pueden disfrutar menos esto. Había un pero, había algo que no se podía hacer. Adán y Eva tenían que obedecer los límites, no alterarlos, para que pudieran tener una consecuencia totalmente fruitiva y totalmente placentera y abundante para su vida. Cuando Dios nos hizo a su imagen, nos dio la responsabilidad para asumir determinadas tareas, asumir la responsabilidad o hacerse cargo de algo. Esto implica saber discernir cuáles son nuestras tareas y cuáles no lo son. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos llenas de activismo. Además de esto, tenemos una capacidad, digamos, bastante refinada para darnos cuenta de lo que sucede, ¿sí? Nosotros podemos leer sin necesidad de escuchar hablar a nuestro hijo adolescente, saber que algo le está pasando. Tenemos la capacidad de ver que nuestro esposo está algo preocupado, que quizás si no se le está dando una buena administración al dinero, podemos discernir que puede haber en el futuro alguna crisis económica fuerte. Entonces Dios nos dota de las capacidades para asumir responsabilidades, como lo dijimos en un programa pasado, porque Él nos hizo necesarias y capaces para asumir esas responsabilidades, pero la falta de límites y de poner límites nos ha llevado, en la mayoría de los casos, a adquirir responsabilidades de otra persona o a abandonar nuestras propias responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidades, no solamente hablo de quehaceres ni de actividades, también estoy hablando de responsabilidades espirituales, responsabilidades emocionales. Por ejemplo, tú como madre tienes la responsabilidad de estar bien emocionalmente para darle una seguridad emocional a tu hijo. Pero a veces nosotras vivimos desprevenidas de eso o dejamos la tarea de ser madres para el día a día, conforme llegue, con el estado de ánimo que llegue, con la problemática que llegue, tal como llega ese día, y nos olvidamos de que tenemos la responsabilidad de darle una seguridad emocional a nuestros hijos, y a veces nuestros hijos se vuelven el apoyo emocional de nosotros, y eso trae grandes dificultades en el desarrollo y en la evolución de los niños, por ejemplo. Entonces, cualquier confusión que tengamos en nuestra vida con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestro dominio es un problema de límites. Así que el programa de hoy, lo primero que nos invita es a reflexionar cuáles son tus responsabilidades como madre, como esposa, como hija, como amiga, como estudiante, como profesional. Y si tú tienes claras esas responsabilidades, los límites que tendrás que poner también te van a ser muy claros. El concepto de límites proviene de la naturaleza misma de Dios. Dios fue el creador de los límites, como lo expliqué hace algún momento. Él se define como un ser único e independiente.
Dios tiene su responsabilidad, una responsabilidad propia. Define y asume la responsabilidad de su persona al decirnos lo que piensa, siente, planifica, permite y no permite, lo que le agrada y no le desagrada. Si vamos a ser mucho más explícitas, podríamos ver que la Biblia es un manual que nos enseña límites. Nos muestra inicialmente la creación, donde coloca límites, después crea a Adán y Eva, lo primero que él hace es imponerle los límites a Adán y Eva, después empieza toda la narrativa de la creación de un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que estaba marcado por Dios, el pueblo de Dios. Y cuando él empieza la formación de su pueblo, vemos una cantidad de límites. En Éxodo 20 nos encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios, que tenían que obedecer Moisés y su pueblo, ¿sí? Esos eran los límites. Lo que Dios les quería decir a ellos era: ustedes cada vez que me invoquen, yo les voy a escuchar. Cada vez que me pidan, yo les voy a dar. Cada vez que soliciten mi ayuda, yo voy a estar ahí. Yo voy a pelear por ustedes. Pero ustedes no podrán adorar otros ídolos, no podrán hacerse dioses ajenos, no van a contender entre ustedes, no van a matar, no van a robar, no van van a honrar a padre y madre, etcétera, etcétera. Y eso Dios empieza a establecer límites. Y a medida que el pueblo de Israel iba divagando en el desierto, y después cuando por fin pudo entrar a esa tierra prometida, y después cuando se empezaron a instaurar los reinos, Dios todo el tiempo estuvo ahí estableciendo límites, diciendo: yo voy con ustedes, pero hasta este punto. Si ustedes traspasan este punto y lo sobrepasan, ahí ya hablamos en otros términos. Nosotros estamos llenos de límites. Nuestra casa tiene límites, no solamente el aspecto físico, ¿sí?, sino que cuando hablamos de disciplina, esos son límites. Colocar disciplina es colocar límites, decirle a nuestros hijos: tú llegas hasta acá. O sea, tú te vas a comportar obediente, vas a obtener una respuesta positiva. Pero si te vas a comportar desacatando la norma y echando de menos lo que se te está sugiriendo como padre y como madre, entonces las consecuencias serán estas, porque hasta aquí tú puedes llegar. Y en muchas ocasiones el traspasar algún límite nos ha costado lágrimas, nos ha costado quizás años de sufrimiento, en donde quisiéramos devolver el tiempo y decir, si pudiera retroceder, no hubiera hecho esto, no hubiera traspasado el límite, no hubiera subido la voz de esa manera, no hubiera insultado, no hubiera cogido, no me hubiera ido, no hubiera abandonado, no hubiera, en fin, yo qué sé. Pero el transgredir los límites y quererlos sobrepasar siempre van a traer sufrimiento. Es sorprendente saber que Dios nos da ejemplo en el establecimiento de los límites. No solo creó los límites geográficos separando la tierra del mar, los continentes y países, sino que también le estableció límites a Adán y Eva, los primeros seres humanos de la creación, diciéndoles que del árbol del bien y del mal no comerían, y solo con un fin: que ellos vivieran mejor y que tuvieran una vida en abundancia. La invitación es a determinar qué aspectos de nuestra vida necesitan poner límites, si es a los demás o a nosotros mismos. Continúa en Lenguaje de Mujer. Lenguaje de mujer. Lenguaje de mujer. Bueno, y sigamos entonces con el tema que venimos tratando acerca de los límites. Y en ese momento vamos a ver cuál es la importancia de establecer límites en nuestra vida. Así como los dueños de una casa o una finca o un territorio marcan físicamente los límites de la propiedad de su terreno, colocan linderos para decirle a su vecino: hasta aquí tú puedes llegar. Nosotros como mujeres, como seres humanos, necesitamos poner límites mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestra vida, para ayudarnos a discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. La enfermedad de moda en este momento es el estrés. Y cuando uno atiende a un paciente que viene un poco afectado por esta enfermedad del estrés, nos damos cuenta que inicia en el momento en que no tiene establecidos sus límites y permiten que otras personas traspasen los linderos, o él o ella traspasan los linderos
de otras personas. Generalmente por esto ocurre el estrés. Entonces, aún por cuidar nuestra salud, no solamente física, sino emocional, nosotros tenemos que colocar límites y cuidarlos. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Negarnos a nosotros mismos para hacer por otros lo que no pueden hacer por sí solos es una muestra del sacrificado amor de Cristo. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Nos salvó. Nos dio la salvación. Esto es tener responsabilidad hacia los demás. Nosotros a los demás los ayudamos y los asistimos y los apoyamos cuando ellos realmente no tienen la capacidad para responder por sus obligaciones, por sus tareas. Pero la mayoría de las veces nosotros incurrimos en el error de ayudar a los demás a hacer las responsabilidades que sí están dotados para hacer, que sí tienen la capacidad para realizarlas. Y además de que nos echamos esa responsabilidad, la responsabilidad del otro, sufrimos porque el otro no lo hace o porque el otro no actúa. Entonces, hacemos lo del otro y sufrimos lo que el otro debería de sufrir. Teniendo en cuenta esto, nos podemos dar cuenta que la primera acción que nosotras debemos de hacer para poner límites en nuestra vida es tener la claridad de nuestras responsabilidades y diferenciar, obviamente, cuál es la responsabilidad de tu esposo, de tu hijo, y en el momento en que ellos necesitan ser auxiliados porque no son capaces, porque se encuentran débiles emocionalmente en el momento, físicamente, están enfermos, se encuentran débiles, ahí nosotras vamos y auxiliamos. Pero cuando ellos pueden cumplir con su responsabilidad, el colocar límites es dejarles permitir a ellos que cumplan con su obligación. Me imagino que te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo hago para poner los límites? ¿Cuáles son los tipos de límites? Yo creo que el primer tipo de límite, lo más simple, es saber utilizar la palabra no. Y Mateo, capítulo 5, versículo 37, nos trae un consejo muy importante y dice de esta manera: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En otras versiones dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. El usar la palabra no es muy conveniente, es sano, es sinónimo de salubridad. El decir no te puedo ayudar, no te puedo escuchar en este momento, esa responsabilidad no es mía, es tuya, puedo acompañarte pero no significa que yo la voy a hacer por ti. El decir es mi día de descanso, entonces no voy a incurrir en actividades que no corresponden al día de descanso. Decir la palabra no es el paso primordial para establecer los límites. Esto suena muy sencillo. Yo sé que en este momento tú estás diciéndote, no es tan fácil, no soy capaz. Me derrite la carita de mi niño cuando me dice, mamá, ayúdame, no puedo, no soy capaz, y entonces yo hago la tarea por él, o me siento un poco asustada cuando mi esposo me pide cierto favor, porque siento que de pronto va a pensar que soy mala esposa, de que no lo estoy entendiendo, de que no lo estoy apoyando, y resulta que no es así. Decir la palabra no es lo más sano que podemos hacer en el momento en que determinemos que no es nuestra responsabilidad y que el otro está en toda la capacidad para hacerlo. Otra de las cosas en que nosotros nos podemos colocar límites a nosotras mismas es cuando hacemos las cosas por obligación. La Biblia dice que no hagamos las cosas por obligación, que si vamos a dar, hagámoslo con amor, ¿sí? Y eso lo usamos, un versículo que usamos mucho en el momento de la recolección de las ofrendas, que no demos por necesidad ni por obligación. Lo que nos invita la palabra es hacer las cosas por amor, por un deseo del corazón lleno de piedad y no por culpas. Entonces yo respondo por ciertas obligaciones, por ciertas tareas, porque me toca, porque no hay de otra, ¿sí?
Entonces ahí sería más bien, ahí no podríamos usar la palabra no, porque si es algo que solo tú puedes hacer, que no le corresponde a otra persona, o en el caso de que le corresponda a otra persona, pero solo estás tú, como en el caso de las madres solteras o las madres viudas solas, que quedan al 100% del cuidado de sus hijos, no hay un padre que esté ahí acompañándoles, es algo que te toca a ti obligatoriamente. Entonces es más bien cambiar ese tono de obligación, de imposición, y empezarlo a hacer con amor. También es importante colocarnos límites a nosotras mismas. Muchas veces servimos en nuestra iglesia, pero detente y piensa, ¿por qué lo estás haciendo? Porque el pastor se enoja, porque la líder que te ayudó en tu discipulado y te formó va a pensar mal de ti, por miedo, porque de pronto te van a rechazar en la iglesia, no sé por qué lo hagas, pero que todo lo hagamos con amor. Eso es colocarnos límites a nosotras mismas. La distancia física también es otro tipo de límite. El decir, yo te aprecio, yo te respeto, te acepto como mi hermana en Cristo, te acepto como mi mamá, como mi papá, tienes todo mi cariño, tienes todo mi amor, pero por esta situación me tengo que alejar físicamente de ti porque estar cerca a ti me hace daño, me perjudica, emocionalmente me debilita. Entonces por eso prefiero mantener una distancia sin necesidad de odiarte, de no preocuparme por ti. Siempre y cuando me necesites voy a estar para ti, pero prefiero estar distanciada por la situación que pueda estar pasando. Muchas veces cuando llegamos a la vida cristiana nos hablan del perdón y pensamos que perdonar es tener obligatoriamente una relación de amistad y de intimidad con esa persona la cual nos hizo daño o que nosotros dañamos, y no siempre es así. Perdonamos, pero eso no implica ni sugiere que tengamos que tener una relación de intimidad y de amistad permanente con esa persona. Podemos perdonar, pero guardar límites y distancia física. En nuestro tiempo también requiere de límites. ¿Cuánto tiempo usas para cosas innecesarias o que no aprovechan a tu vida? ¿Cuánto tiempo usas en tu devocional diario? ¿Cuánto tiempo usas viendo televisión? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus hijos jugando con ellos? ¿Cuánto tiempo dedicas durmiendo? Todo el manejo de nuestro tiempo también debe de tener límites. Y aunque de pronto suene muy cronológico, es bueno tener un horario. Si tú no sabes administrar bien tu tiempo, es bueno que te plantees un horario y que vayas haciendo un derrotero de lo que vas haciendo para que empieces a aprender a manejar tu tiempo. También, y digamos que es conclusión de todo lo que he hablado hasta el momento, el apoyo en otras personas debe de tener límites. Tenemos que aprender a establecer límites, saber que así como tú tienes tu territorio marcado y dices, bueno, tú llegas conmigo hasta este punto, las otras personas también tienen sus límites. Hay a veces que las mujeres desarrollan como un sentimiento de dependencia con su esposo y no respetan su espacio. Quieren que a todo instante estén con ellas, que cuando lleguen se hagan cargo de los niños, que cuando los domingos no vayan a jugar su partido ni salgan con sus amigos, sino que estén con ellas, usan los niños. Y está bien, estoy de acuerdo que nuestros esposos tienen que pasar momentos importantes con nosotras, tienen que hacerse actores de la crianza de nuestros hijos, también como nosotras, pero ellos también necesitan su espacio y nosotras no podemos ir a invadir sus límites, no podemos ir a invadir. En muchas cosas en la vida de pareja, aunque la Biblia dice que son una sola carne, que Dios los ve como una sola persona, cada uno de ellos individualmente tiene sus prioridades, tiene sus límites y es algo que tenemos que saber manejar. Y no solamente con los esposos, por ejemplo, con los pastores, hay personas que cada instante están pidiendo ayuda pastoral, que venga y ore por mí, que venga y hable con mi esposo, que venga y hable con mis hijos, o llegan de visita a la casa de la vecina a cualquier hora, llaman a altas horas de la noche a la vecina, y personas que en el apoyo a los demás no establecen límites, que siempre encuentran una persona que les quiere colaborar, que les quiere ayudar, pero se empiezan a aprovechar de eso y abusar del apoyo que estas personas les están brindando. Nosotras en muchos aspectos vivimos sin límites.
pero esto es causa de que hay algo que nos gusta del vivir sin límites o algo que estamos evitando. Al yo no poner límites es porque estoy evitando algo importante. De pronto, algunos beneficios de no poner límites es evitar enfrentarse a un posible rechazo o una posible desaprobación. Entonces, si yo le digo a mi esposo no, él se va a enojar conmigo. Si yo le digo a mi hijo, esto no puede ser, él va a decir que soy una mala mamá. Si yo le digo a mi pastor que no puedo continuar, entonces va a estar diciendo que soy una desagradecida y que no estoy correspondiendo a las necesidades de la comunidad a la cual pertenezco. Entonces, muchas veces nosotras no colocamos límites por no enfrentar un rechazo o una desaprobación. Igual también el no colocar límites evita hacerse cargo de una situación por miedo a no poder afrontar o controlar lo que viene después. Entonces, ¿yo para qué voy a sacar a mi hijo drogadicto de mi casa si es que lo que se va a venir es peor? Entonces, ¿yo para qué voy a decirle a mi esposo alcohólico que hasta aquí llegué, que hasta aquí no más, o a mi esposo adúltero, infiel, que todos los años de matrimonio me ha sido infiel? ¿Para qué le voy a decir hasta aquí? Ya no sigo soportando esa situación si él inmediatamente va a gestionar una cantidad de asuntos que van a ser peores y entonces me va a dejar de dar dinero, me va a dejar de apoyar con los niños, quizás se va a ir con esa otra persona, me va a abandonar, yo me voy a quedar sola y entonces muchas veces aguantamos una cantidad de situaciones dolorosas, frustrantes y que no están en el plan de Dios para nosotras por miedo al colocar límites. Te voy a dar algunos tips para que empieces a poner límites en tu vida. Primero, identifica la situación en la que crees que necesitas poner límites y decide qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti. Segundo, piensa cuáles serían las consecuencias negativas de poner límites y sujétalas a oración. Tercero, piensa cuáles serían los beneficios de poner límites. Y cuarto, determina acciones para establecer esos límites si consideras que sí pagarías el precio. Empieza entonces, si tú determinas que sí vas a poner los límites y que estás dispuesta a pagar el precio por esto, entonces, ¿qué vas a hacer para poder sobrepasar esta situación? O sea, ¿en quién te vas a apoyar? ¿Sobre quién vas a buscar ayuda? ¿Y qué acciones debes de tomar? Bueno, espero que este tema haya sido comprendido por ustedes y sobre todo que lo lleven a su vivencia, a su vida diaria, que esto va a hacer que su vida, que quizás ha estado inmersa en profundas frustraciones, salga y vea una nueva luz. Por hoy me despido deseando que pongas en práctica todo lo aprendido, porque si eres mujer, eres capaz de hablarlo, el maravilloso lenguaje de mujer. Lenguaje de mujer.